Bienvenidos a todos al curso de matemática online para UA 21 y para CBC. En esta segunda unidad, ¿sí?, que vendría a ser la séptima clase, ¿sí?, la unidad número 1 tiene 6 clases. En esta clase lo que vamos a definir es qué es una función, básicamente, cómo darnos cuenta cuando tenemos una función y cuando no, y qué es el dominio y básicamente cómo calcular el dominio. Está bien que esto es muy importante a partir de acá en adelante. Cuando veamos funciones es muy importante saber cómo calcular dominio o definir bien lo que es el dominio. Si ustedes están interesados, como siempre les digo, en el curso de matemática o de química, ¿sí?, nuestros cursos constan de los videos de teoría y videos de ejercicios y videos de parciales. Si ustedes están interesados o quieren adquirir el curso online, el pago es por única vez y lo pueden hacer por Mercado Libre o transferencia bancaria. Acá les dejo las informaciones, se pueden comunicar en cualquier día, cualquier horario, en cualquier momento, ¿sí? Siempre por WhatsApp es lo que más recomiendo, ¿sí?, porque por ahí yo les contesto más rápido, por ahí. Así que bueno, comencemos esta clase. Primero vamos a definir lo que es una función, ¿sí? Una función dice es una regla que asigna a cada elemento de X un conjunto A exactamente un elemento, ¿sí? O sea, dice una función f es una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto A exactamente un elemento, llamado f de X de un conjunto B. O sea, vamos a definir una función donde vamos a tener valores de X y para cada valor de X le corresponde un único valor en Y, o sea, en el conjunto B vendría a ser, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Los conjuntos A y B son conjuntos de números reales, o sea, conjuntos donde voy a tener infinitos números, ¿no? Como dijimos, los números reales abarca todos los números, ¿sí? O sea que tanto el conjunto A como el conjunto B son números reales. Y dice que para cada valor de A, o sea, para el conjunto A, cada valor de X le tiene que corresponder un único valor en B, o sea, un único valor en Y llamado f de X. O sea, eso me está diciendo que cuando yo evalúo el valor de X dentro de la función, me va a dar un valor en B que se va a llamar Y. Dice, el conjunto A recibe el nombre de dominio de la función, o sea, este conjunto se llama dominio de la función. Y sabemos que los valores de X van a buscar un valor ¿dónde? Van a buscar un valor en el conjunto B que se va a llamar Y o f de X, ¿no? O sea, cuando yo tengo, fíjate, un valor en el valor x1, le está correspondiendo un único valor en Y. ¿Sí? O sea, perdón, un único valor en B, o sea, que vendría a ser Y. Y eso se escribe como Y es igual a f de X. O sea que decir que f de X significa decir Y, o decir Y significa f de X. O sea, la función evaluada en X. Fíjense, el valor X tiene un único valor en Y, que vale Y1. X2 tiene un único valor en B que es Y2 y se escribe como Y2 es igual a f de X en 2. X3 tiene un único valor en B que es Y3, se escribe como Y3 es igual a f de X en 3, o sea, evaluado en 3. Y X4 tiene un único valor en Y4, ¿sí? Entonces dice, una función es una regla que asigna a cada elemento de X, o sea, cada elemento de X, de un conjunto A, o sea, por ejemplo A, B, C, cualquiera, le llamo A, un elemento llamado f de X en el conjunto B. O sea, en el conjunto B yo tengo los f de X, ¿sí? Ahí tengo los f de X para Y4 y f de X en 4. Dice, el conjunto B, este conjunto, se llama rango o imagen,
¿sí? O sea, vendría a ser los valores de x tienen una imagen en el conjunto B que se llama y. ¿Se entiende? O sea, el valor de x tiene una imagen en el conjunto B que se llama y. Por eso este conjunto se llama conjunto de rango o de imagen, ¿sí? De f. O sea, dice, el conjunto B, rango o imagen de f, es el conjunto de todos los valores posibles de f de x cuando x varía en todo el dominio. O sea, todos los valores de x posibles que tienen un correspondiente en y, ¿no? O sea, y, estos y, los valores de f de x son la imagen, ¿está bien? Va a pasar, como en algunos casos, que no todas las funciones van a tener imágenes, ¿sí? Porque todos los valores de x no tienen correspondiente en y. Está bien, pero eso igual lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos definiendo básicamente qué es una función. Una función básicamente es, tengo un conjunto A donde tengo valores de x y esos valores de x tienen un correspondiente en y. Es el conjunto B. El conjunto A, donde están los valores de x, se llama dominio. Y el conjunto B, donde están los valores de y o f de x, se llaman imagen de x o rango. Bueno, sabemos que esto, el valor de y es igual a f de x y que se lee como y es igual a f de x, o sea, y es igual a f de x, ¿sí? Decir y o decir f de x es lo mismo, ¿no? O el valor de f en x, o sea, el valor de f en x, ¿sí? ¿Cuánto vale f en x? Vale y, ¿sí? Esta variable se llama variable dependiente, se dice que es dependiente porque depende del valor de x, ¿sí? Fíjense que depende del valor de x, va a ser diferente el valor de y. Y esta sería la variable independiente porque justamente no depende de nada, solamente depende de sí misma, ¿sí? Es independiente. Bueno, entonces ya acá definimos lo que es una función. Ahora vamos a ver cómo uno se da cuenta cuando... o sea, lo que vamos a ver ahora es, básicamente es ver si realmente todas las gráficas que nosotros vemos muchas veces son funciones o no son funciones. Por ahí en el enseño medio o en el colegio ustedes ya aprendieron que tienen función lineal, función cuadrática, función polinómica, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica, o sea, ya las vieron definidas como funciones. Pero hay que ver, la pregunta es, ¿todas las gráficas que yo puedo ver son funciones? Entonces, primero tenemos que ver cuándo no es función. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ver bien cuándo no es función. Dijimos que función es para cada valor de x corresponde un único valor en y, ¿sí o no? Entonces ahora lo que vamos a ver es básicamente es cuándo no es función. Entonces fíjense, el valor de x tiene un correspondiente en y eso es y1 es igual a f en x1. O sea, sería la función evaluada en x1 y eso me va a dar y1. Pero ¿qué pasa si el valor de x tiene otro correspondiente en y? O sea, tiene dos valores en y. ¿Se ve? Entonces sería i3 sería la función evaluada en 1. Entonces fíjense que esto ya no sería, esto ya lo podría definir como que ya no es una función, porque dice que una función es una regla que asigna a cada elemento de x de un conjunto A, o sea, exactamente un elemento de un conjunto B. O sea, el valor de x tiene que tener un único correspondiente en y acá tiene dos, o sea, para i1 y para i3. Entonces fíjense, también puedo hacer lo mismo con i2. i2 tiene correspondiente en i2, ¿sí? i2 es igual a f en x2 y x2 perdón, tiene correspondiente en i4, o sea, cuando la función vale i4, f vale en 2. Entonces fíjense que esto que está acá no vendría a ser una función, o sea, esto no es una función. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para cada valor de x le tiene que corresponder un único valor en y. Y acá estoy viendo que un valor en x, x1 tiene dos correspondientes, i1 e i3. Y para x2 tengo i2 e i4. Entonces esto se define como que no es una función. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a ver cómo yo podría ver en una gráfica qué es función y qué no es función. Hay una manera de hacerlo que es la prueba de la recta vertical. Dice, una curva en el plano de coordenadas
es la gráfica de una función sí, solo sí, o sea, una curva en el plano, esta es una curva, ¿no? Una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función. Hay que ver si esto es la gráfica de una función. Ustedes van a decir, sí, es una función porque es la función cuadrática. Sí, perfecto, pero primero veamos bien la definición. Una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si, solo si, ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez. O sea, que si yo trazo una recta vertical, así, en cualquier parte de la gráfica, en cualquier parte me podría graficar, siempre vertical, ¿no? Esto es horizontal, ¿no? Si yo hago esto así, es horizontal. Vertical, ¿sí? Lo que me dice es que si yo trazo una recta vertical y observo que cruza la curva más de una vez, no es una función. O sea, fíjense, yo trazo una vertical acá. ¿Cuántas veces corta o cuántas veces toca o cuántas veces cruza la recta vertical a la curva? En un solo punto. Y si trazo acá, en otro valor, en un solo punto. Entonces eso es lo que me está diciendo. Una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función. La pregunta es, ¿esto es una función? ¿Esta es la gráfica de una función? Sí, porque es una función cuadrática. Sí, perfecto. Sí, solo sí, si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez. O sea, esta recta vertical la cruza más de una vez. No, la cruza solamente una vez. Y acá también una vez. Entonces, ¿qué significa que la cruce más de una vez? Que la toque más veces, o sea, que la cruce 2 veces, 3 veces. Si yo veo que trazo una recta vertical y veo que la toca más de 2 veces, más de una vez, perdón, entonces eso no sería una gráfica de una función. Esto que está acá sí es la gráfica de una función porque básicamente dijimos que esto es una función cuadrática, ya la mayoría conoce esto. Pero lo que yo estaba probando es justamente la prueba de la recta vertical. Ahora vamos a ver 3 ejemplos más donde vamos a ver 2 que son funciones y 2 que no son funciones, ¿sí? Pero tranquilos. Sigamos. Fíjense, vamos a suponer que este obviamente el conjunto A dijimos que es el dominio, ¿sí? Y dijimos que estos son valores de x, ¿no? 0, 2, 3, menos 2 son valores de x. Yo tomé algunos, podría haber tomado más valores, ¿no? Pero si no, no terminamos nunca más. O sea, fíjense, si yo me paro en el 0 de x, que estaría ahí, ¿cuál es el correspondiente en y? Bueno, el correspondiente en y en este punto es el 0, ¿no? O sea, x0 tiene un correspondiente en y que vale 0. O sea, acá, en este punto. ¿Tiene otro? No, no tiene otro, tiene uno solo. Si yo me paro en el 2, que sería este 2, ¿cuál es el correspondiente en y? Bueno, el correspondiente en y está acá. Acá está el punto. Entonces el correspondiente en y vendría a ser 2. Fíjense. En el 2 de x tengo un correspondiente en y que vale 2. O sea, bueno, acá la función puse acá, ¿no? Cuando la función vale 0 y es igual a 0, ¿no? Está bien escrito. O sea, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. Entonces fíjense acá de vuelta. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 2. Entonces, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 2. ¿Cómo se escribe? Bueno, se escribe como cuando la función vale 2, el valor de y vale 2. ¿Sí? Acá fíjense que está coincidiendo que son iguales, ¿no? Pero este es x y este sí. Y fíjense que este valor de x, que este valor de x tiene otro correspondiente acá en el grupo, en los conjuntos, no. ¿Por qué? Porque tampoco tiene otro correspondiente en la gráfica, fíjense. Acá está el 2 de x. Voy y tengo un solo correspondiente, ¿sí? Que vale 2. No hay otro. Si yo continúo subiendo 2, no hay otro valor, no hay otro punto. Solamente tenía un solo punto correspondiente en y. Si voy para abajo, tampoco tengo gráfica. Entonces, si voy para abajo no hay gráfica, entonces tampoco tiene correspondiente. El único correspondiente para x2 es igual a y2. Tiene un único correspondiente. Por ahora sigue siendo, como dijimos, definición de función. Si me paro en el 3, que está acá sería x3. Si voy para arriba, entonces el correspondiente en y sería 4, por decir una manera, ¿no? Aproximadamente. Entonces el correspondiente para x3
sería 4. O sea, cuando la función, ¿esto cómo se escribiría? Cuando la función vale 3, cuando x vale 3, cuando la función la evalúa en 3, ¿cuánto me da? 4. Fíjense que no tengo otro, como dijimos hoy. Me paro en 3, voy para arriba, tengo 4 correspondiente. ¿Tengo otro si sigo para arriba? No, no hay más nada. Y si voy para abajo, tampoco. Entonces fíjense que esto si yo continuaría con todos los números, de esta recta infinita, de esta recta en x, yo vería que una función cuadrática es función cuadrática porque básicamente lo que estoy observando es que para cada valor de x, siempre le corresponde un valor en donde, un valor en y. Si yo hago lo mismo con menos 2, me paro en menos 2, el correspondiente menos 2 es y igual a 2. Entonces para menos 2 vale 2. Entonces acá haría lo mismo, ¿no? Para y igual a 4, cuando la función evalúo en menos 2, perdón, me da 2. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo haría lo mismo como dije hoy, para todos los valores de x infinitos, siempre vería que la función, por eso se llama función cuadrática, siempre le corresponde un único valor en y. O sea, siempre existe el valor en y. Entonces por eso se llama función. Entonces una manera que ustedes pueden fijarse si es una función o no es haciendo la prueba de la recta vertical. En el ejercicio de UA 21 creo que hay un ejercicio que hay que hacer eso. Nos preguntan si es una función o no. En el CBC no hay, ¿sí? No es necesario saber esto bien de la recta vertical, pero sí en UA 21 porque tienen unos dibujitos y tienen que trazar una recta vertical y ver si funciona o no funciona. Y básicamente es aplicar la definición. ¿Sí? Ustedes siempre que le estén preguntando si funciona o no, se paran en el eje X, y se fijan si el valor de X tiene más de un valor en Y. Si tiene 1, 2, si tiene 1, ya está. Si ustedes ven que todos los valores de X tienen un correspondiente en Y, entonces ya es una función. Veamos este. Trazamos la recta vertical, trazo acá la recta vertical, toca en un punto, entonces por lo que veo, ¿toca más de una vez? No. Entonces, si trazo otra recta vertical, también veo que toca en un punto. O sea, para que no sea función, debe tocarla más de una vez. Y estas rectas. No importa si yo trazo la recta acá, o trazo la recta acá, o trazo la recta acá. Si la toca en un punto, ya está. Todo esto es una función. Entonces, fíjense, en x igual a 0, o sea, el 0 está acá, 0 de x, ¿cuánto vale el punto en y? Vale 0, ¿no? Porque ahí está el punto, 0, 0. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. ¿Cómo se escribe? Como f en 0 es igual a 0, ¿sí? O sea, la función evaluada en 0, ¿cuánto vale y? 0. En 2, que es el que está acá, el valor en 2, fíjense, el correspondiente en 2 vale 2. O sea, cuando la función vale 2, el valor de y vale 2 también. Y fíjense que cuando yo trazo la recta vertical no tengo otro valor. No hay otro valor porque no hay otro punto. O sea, simplemente hay un solo punto. Entonces fíjense que ahí cuando la función vale 2, o sea, cuando x vale 2, la función evaluada en 2 vale 2. O sea, la función evaluada en 2 vale 2. Y si hago lo mismo con menos 2, o sea, 1, 2, menos 2, veo que la toca en un punto y podría decir que valdría menos 2 también. Entonces en el menos 2 también vale menos 2, ¿sí? Y entonces se escribe como f en menos 2, o sea, la función evaluada en menos 2 vale también menos 2. Coincide, ¿no? Pero a veces sí, a veces no, esto es literal. Entonces fíjense que esto también es una función, esta es una función cúbica, ¿no? Esta es de grado 3, ¿está bien? Bueno, sigamos con este ejemplo. Esto parece, como uno diría, bueno, mira, esta es una función que es un círculo. Perfecto, pero si yo trazo una vertical en 0 de x, fíjense, tengo un valor acá arriba en y y tengo un valor acá abajo en y. O sea que el valor 0 tiene dos valores de y. Si ustedes ven, en este valor, el valor de y vale 5 y el valor de y vale acá menos 5. Entonces fíjense, el valor de x en 0, o sea, el 0 de x está acá, porque este es 1 y este es menos 1, el 0 está acá. ¿Cuánto vale el valor de y?
Bueno, acá tengo otra recta, ¿no? Pero vamos con el 0 primero. ¿Cuánto vale el valor de y? O sea, si yo tengo el 0 de x, ¿cuánto vale el valor de y? Esto no es función, ya sabemos que no, porque tengo dos valores. Pero vamos de vuelta. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale el valor de y? Vale 5. Pero cuando x vale 0, también ¿cuánto vale el valor de y? Menos 5. Entonces fíjense, esto no es función. Ya esto no es función porque el valor de x le corresponden dos valores en y. Y dijimos que una función, básicamente, por la definición que decía, era que para cada valor de x le corresponde un único valor en y. Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá, que parece un circulito, no es una función, no es una gráfica de una función. ¿Está bien? Y lo mismo si traes una recta acá. O sea, este es el menos 4, ¿no? Fíjense, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En menos 4 tengo un valor acá que vale 3, más o menos, y tengo un valor acá abajo que vale menos 3. Entonces fíjense, cuando x vale menos 4, que está por acá, el valor de y aproximadamente es 3. Y cuando vale menos 4 también vale acá abajo, que vale menos 3. ¿Sí? Entonces fíjense que yo tengo, en este caso, lo mismo pasa. Para un mismo valor de x tengo dos valores de y. Entonces esto no es una función. ¿Está bien? Continuemos con el último ejemplo, de que es y que no es una función. Entonces vemos lo siguiente. Esto parece una parábola como invertida, ¿no? O sea, acostada por una manera. Pero tracemos las verticales. Fíjense, este es 1, este es el 0, el 1, el 2. Como estoy en el 2, fíjense, tengo un valor en y que corresponde a 1 y tengo un valor en y que corresponde a menos 1. O sea que el valor de x, o la recta vertical, está tocando en más de un punto. Entonces, esto que está acá, esta gráfica, esta parábola como invertida o acostada, esta gráfica no es una función. ¿Sí? Esto no es función. Entonces fíjense, cuando me paro en el 2, tengo un correspondiente en y que vale 1. Y cuando me paro en el 2, también tengo un correspondiente que vale menos 1, ¿no? Como dijimos. En el 2 vale 1 y en el 2 vale menos 1. Y cuando me paro en el 4, también fíjense, tengo un correspondiente en 2 y tengo un correspondiente en menos 2. O sea que el mismo valor de 4, el mismo valor en x, tiene dos correspondientes. Y eso dijimos que no es función. ¿Está bien? Entonces, una función o la gráfica de una función, para darse cuenta si es la gráfica de una función, es básicamente trazar una recta vertical y ver si tocan más de un punto. Si tocan más de un punto, entonces eso no es la gráfica de una función. Una función definida literalmente, dijimos que es para cada elemento de x corresponde un elemento para cada elemento de x del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Eso es una función. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a definir lo que es el dominio. ¿Sí? El dominio de una función. Dice, dominio consiste en hallar el conjunto de valores que puede tomar x. Números reales, ¿no? Con todos los números infinitos. Más amplio posible para el cual la expresión f en x igual a y, condición de existencia, tenga sentido y tome valores reales. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el dominio, básicamente el conjunto de dominio, dijimos que era el conjunto de los valores de en x. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos al principio que el dominio básicamente eran todos los valores que estaban en el conjunto de x? Pero el dominio, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿será que todos los valores de x, todos los valores de x que están dentro de ese conjunto tienen correspondiente en y? ¿Se entiende? Es como decirle, mira, yo tengo el conjunto A, tengo el conjunto de los hombres y tengo el conjunto B, que es el conjunto de las mujeres. ¿Será que todos los hombres tienen un correspondiente en X? O sea, tienen un correspondiente en pareja, o sea, tienen una pareja. ¿Sí? ¿Será que todos los hombres tienen una pareja para que sea función?
Entonces lo que yo tendría que ver es definir bien eso, ver el tema de dominio. Un ejemplo que podemos decir es, bueno, podemos definir el volumen de una esfera como una función de su radio mediante la fórmula, ¿no? Recuerden que la fórmula de volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces, la pregunta es, el radio, ¿puede ser negativo? ¿Yo puedo poner radios negativos o siempre puedo poner radios positivos? No, mira Mati, solamente puedo poner radios positivos, porque ¿cómo va a poner radios negativos? Es lo mismo que vos tengas una fórmula de tiempo y pongas tiempos negativos, no puedes poner tiempos negativos, tienes que poner tiempos positivos siempre. Entonces ahí hay una condición, una condición de existencia, como dice acá. ¿Qué condición de existencia? Cuando yo evalúo el x, el valor de y tiene que existir. Pero para que exista el valor de y necesito sí o sí que x esté definido en la fórmula. Si no, no va a estar definido nunca. Entonces fíjate, o tenga sentido, ¿se entiende? Si no, que tenga sentido también. Entonces, ¿qué puedo decir? Nada, el radio puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número mayor que 0. Pero no puede ser negativo, porque si es negativo no puedo tener volúmenes negativos. Entonces, cuando uno busca el dominio, básicamente está buscando ese conjunto, ¿sí?, de valores de x, como dice acá, consiste en hallar el conjunto de valores que puede tomar x más amplio posible para cual esta expresión exista. ¿Sí? O sea, cuando yo pongo el valor de x dentro de f, el valor de y tiene que existir. Porque si no existe el valor de y es porque justamente la función en el valor de x que yo puse no está definido. Entonces la pregunta es, ¿dónde justamente si yo estoy diciendo que los radios tienen que ser positivos, entonces dónde la función no tiene sentido o no está definida en esta fórmula para los radios negativos? Porque si yo tengo radios negativos, la función no va a existir o no va a tener sentido, por una manera. Entonces, esta fórmula está definida para todos los números reales, pero la función volumen no está definida para valores negativos de R. Por lo que si nuestra intención fuese estudiar la función volumen, restringiríamos el dominio a todas las R mayor o igual que 0. ¿Se entiende? O sea, si yo lo quiero tomar como una función, como fórmula, sí, yo puedo poner cualquier valor de R. Pero si lo quiero tomar como una función, no, tiene que tener sentido. Entonces tengo que tomar valores siempre mayores que 0 o igual que 0. ¿Está bien? Entonces vamos a tener algunas formas de poder calcular el dominio analíticamente de una forma rápida, sin estar aplicando la definición continuamente. ¿Se acuerdan que yo dije, bueno, para cada valor de x corresponde un valor de y? No, lo que uno hace mayormente en matemáticas es estudiar algunos casos, 3 casos puntuales, ¿sí?, donde yo tengo problemas con el dominio o donde yo tengo problemas con los valores de x. Una es la primera, que sería denominadores. Cuando la expresión f de x figure en denominadores, estos no pueden valer 0. O sea, recordemos que una división, cuando yo tengo una división o tengo una función que está de forma de división o racional, el denominador no puede valer 0. Porque no está definido en 0. ¿Se acuerdan que en la calculadora le va a tirar error? Pero no está definido en 0 el denominador. Entonces, yo lo que no puede, o sea, el denominador no puede tomar valores igual a 0. Puede tomar cualquier valor, pero no puede ser, tiene que ser diferente de 0. Entonces, el primer caso sería este, el de los denominadores. El segundo caso sería los radicales. ¿Cuándo? No todos, sino cuando figuran radicales de índice par. O sea, índice par vendría a ser 2, 4, 6, o sea, raíces cuadradas. Los radicandos no pueden tomar valores negativos. O sea, lo de adentro, o sea, cuando nosotros vamos a calcular la raíz cuadrada de menos 4, no existe, le va a tirar error. O sea que el argumento, lo de adentro, no puede ser negativo, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? No puede tomar valores negativos. Y el último, que es el argumento de los logaritmos, cuando figura un logaritmo, su argumento no puede ser
nulo ni negativo. ¿Está bien? Eso igualmente lo vamos a ir viendo, el del logaritmo, los argumentos del logaritmo, lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a la función logarítmica, ¿sí? O a los exponenciales. Por ahora vamos a ver dos ejemplos que son los de denominadores y los radicales. Cómo yo puedo calcular el dominio. Entonces, lo que yo quiero que quede claro acá es que cuando ustedes le pregunten el dominio de alguna función, ustedes tienen que tener estas tres cosas en cuenta. Si ustedes ven que la función no tiene denominador, entonces no voy a aplicar esto. Si ustedes ven que la función no tiene radical, entonces no voy a aplicar esto. Y si ven que la función no es un logaritmo, tampoco voy a aplicar esto. Entonces esto básicamente me sirve justamente para encontrar el dominio de las funciones en los casos que yo observe que tengo alguna de estas condiciones. Si yo veo que no tengo ninguna de estas excepciones, por decirlo de una manera, entonces puedo decir, entre comillas, lo voy a decir acá, después más adelante lo vamos a entender mejor, puedo decir que el dominio son todos los reales. O sea, ¿cuándo yo puedo decir que el dominio siempre son todos los reales? Bueno, cuando no tenga ninguna de estas tres condiciones. Entonces, si a mí me preguntasen, mira, ¿cuál es el dominio de la función lineal? Todos los reales. ¿Por qué? Y bueno, porque en la función lineal no veo ningún denominador. En la función lineal no hay ningún radical. Y la función lineal no es un logaritmo. Entonces, cuando a mí me estén preguntando cuál es el dominio de una función, lo que yo tendría que recordar son las excepciones, ¿sí? Que son estas tres que ustedes van a ver. Si ustedes ven que no hay ninguna de estas tres, entonces básicamente lo que yo voy a decir es que el dominio son todos los reales, ¿sí? Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo calcular primero entonces. Denominadores. Cuando la expresión f de x figura en denominadores, estos no pueden valer 0, ¿sí? O sea, fíjense. Recordemos primero qué son los denominadores, ¿no? El de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Sabemos que el denominador no puede valer 0. O sea que el valor de x, o sea, el valor de x no puede ser 0. ¿Por qué? O la pregunta es, ¿qué valores de x puedo poner yo acá? Y mira, vos puedes poner cualquier valor de x, 1, 2, 5, cualquiera. Negativos, positivos, cualquiera. Pero no puedes poner 0. O sea, x no puede valer 0. Tiene que ser diferente de 0 porque si vale 0, la función no está definida. Y si no está definida la función no existe. Entonces, x tiene que ser diferente de 0. ¿Qué significa? Que x no puede valer 0. Entonces, ¿cómo uno escribe el dominio en esos casos? Hay dos maneras de escribirlas, pero bueno, mayormente uno escribe de una manera siempre más reducida, ¿no? Una es decir que el dominio son todos los reales menos el 0. O sea, yo puedo decir, mira, vos puedes tomar cualquier número de la recta real, cualquier número puedes tomar, no importa cualquiera, pero no puedes tomar el 0. O sea, vos puedes tomar cualquiera menos el 0. Entonces, eso me está indicando que el 0 no puedo tomar el valor de 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Mira, el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Otra manera de escribirlo sería en forma de conjunto. Decir, mira, de menos infinito hasta 0, la función existe, pero recuerden que el 0 no está incluido. Fíjense que yo puse paréntesis. Unión, paréntesis, abro de vuelta, de 0 a más infinito. O sea, lo que me está diciendo es, mira, esta función puede tomar cualquier valor de menos infinito hasta 0, donde 0 no está incluido porque tiene paréntesis. Y después puede ser de 0 a más infinito, donde 0 no está incluido. Recuerden que el 0 acá se hace como una ruptura o una unión porque justamente en 0 no puedo tomar el valor 0. ¿Se entiende? Por eso hay como una unión acá. Entonces sería de menos infinito a 0, de 0 a más infinito. O sea, yo puedo tomar cualquier valor, x puede tomar cualquier valor menos el 0. ¿Se entiende? En el caso, fíjense, en el caso del segundo, el denominador es x menos 1. O sea, todo esto no puede ser 0. O sea, yo pondría decir, mira, si yo pongo el 1, si yo digo que x es igual a 1, 1 menos 1 es 0. Listo. Yo sé que entonces no puedo poner, acá x no puede valer 1, porque si vale 1 todo esto se hace 0. ¿Se entiende?
Entonces fíjense que yo lo hice mirando la función, pero la realidad es que uno en realidad tiene que hacer un cálculo, porque no siempre va a ser tan fácil calcularlo. Entonces lo que uno hace básicamente es esto, mira. Dice, bueno, mira, esto que está acá abajo tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? X no, todo esto tiene que ser diferente de 0. Lo de abajo tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, nada, vas a igualar la función a 0 para encontrar más rápido cuánto vale x. O sea, yo igualo a 0 a propósito para saber cuánto vale el x. El x que no tengo que poner acá adentro. ¿Se entiende? Cuando despejo, bueno, el x menos 1 pasa como x más 1. Entonces, mira, el 1 no puede, o sea, vos no puedes poner el 1. O sea, si yo pongo el 1 acá adentro, 1 menos 1, todo esto da 0. Y esto no está definido en 0. Recuerden que el denominador no está definido en 0. Entonces, ¿qué valores puede tomar x? Bueno, x puede tomar cualquier valor. Puede tomar el 0, el 0, el menos 1, el, no sé, cualquier número. Menos el 1. Porque si yo pongo el 1 acá adentro, abajo se hace 0. Y dijimos que los denominadores no pueden valer 0. Entonces el denominador no puede valer 0. ¿Y cuándo se hace 0? Cuando pongo 1. Entonces no puede valer 1. X no puede valer 1. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Y bueno, serían todos los reales menos el 1. O, si lo hago en forma de conjunto, sería de menos infinito a 1 y de 1 más infinito. ¿Está bien? En el caso del tercero, fíjense que acá tengo un denominador y dijimos que lo de acá abajo tiene que ser como diferente de 0. ¿Sí? No puede ser 0, dijimos. Como dijimos acá al principio, los denominadores no pueden ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo igualamos a 0, despejamos, el 1 pasa como menos 1 y pasamos la raíz cuadrada de un número negativo. O sea, eso me está indicando que no existe. O sea, la raíz de un número negativo, en el caso cuadrada, del número par no existe. O sea, los valores de x no existen. ¿Y qué significa que los valores de x no existen? ¿Qué es lo que estaba buscando yo? Yo estaba buscando valores de x que haga que el denominador se haga 0. Eso estaba buscando, valores de x que haga que el denominador se haga 0. ¿Sí? Valores de x que el denominador se haga 0. ¿Qué observé? Que los x no existen. O sea, que no existe ningún valor de x, para que el denominador se haga 0. ¿Cómo así? Y mirá, si vos pones menos 1, si yo le pongo el menos 1, menos 1 al cuadrado me da un 1 positivo. Y como que hay una suma, más 1 me va a dar 2. Entonces fíjense que el denominador nunca se anula. Entonces cuando ustedes estén viendo, cuando a ustedes les pase esto de que ustedes observen que en este caso la raíz cuadrada de un número negativo no existe, entonces le está diciendo básicamente que si esto no existe, está diciendo que no existe ningún valor de x que el denominador se haga 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio entonces si no existe ningún valor de x que se haga 0? Y bueno, yo tendría que poner simplemente todos los reales. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que el valor de x puede valer cualquier número, puede valer 1, 0, menos 1, cualquier número. Porque el denominador, la parte de abajo, nunca, jamás se va a hacer 0. ¿Por qué no se hace 0? Bueno, primero porque tengo un cuadrado y tengo una suma. Fundamentalmente porque tengo un cuadrado que cualquier número negativo me lo vuelve en positivo y ya al tener una suma se va a hacer positivo también, así que nunca se va a hacer 0. ¿Sí? O de la otra manera que lo podría poner en forma de conjunto. Ahí sí, fíjense, de menos infinito a infinito. Acá no hay ruptura. ¿Sabe por qué no hay ruptura? Porque puede tomar cualquier valor real. Por eso no hay ruptura. Son todos los números. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido. Y el último, que ya es una función cuadrática. Fíjense que todo lo de abajo es función cuadrática. Ya me fui a cualquier lado. Es una ecuación de segundo grado, vamos a llamarlo como tal. Entonces sabemos que el denominador no puede valer 0. ¿Sí? Todo esto no puede valer 0. Entonces, ¿qué hago? Le igualo a 0. Tiene que ser diferente de 0, ¿no? El denominador. Igualo a 0 y despejo. ¿Y cómo despejo este? Bueno, tienen que usar la fórmula resolvente o Bhaskara. La fórmula resolvente es, ¿se acuerdan? O Bhaskara, como algunos lo conocen, es menos b más menos raíz de
b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Eso lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo, en cualquier lado, ¿sí? Así que si no lo saben, búsquenlo y lo van a encontrar. Pero es algo que la mayoría ya sabe, me parece. Entonces, ¿qué hago? Bueno, igualo a 0 y estos valores, esto es a, esto es b y esto es c, y lo reemplazo en la báscara. Cuando resuelvo la báscara o la fórmula resolvente, me da que x vale 1 medio y x vale menos 1. ¿Qué significa eso? Que cuando yo coloque menos 1 acá adentro, va a ser 0. Y cuando yo coloque 1 medio acá adentro, se va a hacer 0. Entonces, esta parte de abajo, el denominador, dijimos que no puede ser 0. ¿Y cuándo se va a hacer 0? Y se va a hacer 0 cuando vos coloques x 1 medio acá adentro, se va a hacer 0. Y cuando coloques x menos 1 acá adentro, se va a hacer 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Y mira, el dominio son todos los reales menos el menos 1 y 1 medio. Porque estos valores, cuando yo los coloco dentro de la función, hacen que el denominador valga 0, y si el denominador vale 0, la función no existe. El valor de y no existe. Ok. O la otra manera que lo puedo escribir, que sería muy largo, por eso a veces uno usa mayormente esta forma simplificada, es que sería de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 1 medio, unión de 1 medio más infinito, lo que me parece una barbaridad colocarlo así. Pero bueno, pero yo lo pongo las dos formas para que ustedes entiendan a veces por qué uno pone una cosa o la otra. Mayormente uno usa esta, ¿no? Dominio, todos los reales, menos 0, menos 1, todos los reales. Usa esta forma de escritura. ¿Está bien? Ok. Entonces con esto ya, esta parte ya terminamos. Sería la parte de cómo calcular el dominio, encontrar el dominio de... cuando yo tengo funciones que tienen denominadores, sabiendo que el denominador no puede ser igual a 0, entonces lo que tiene que ser diferente de 0, no puede ser igual a 0 porque no está definido. Entonces lo que hago es, para encontrar el dominio, lo que hago es igualar a 0 el denominador y despejar el valor de x, y después decir, bueno, los valores de x que yo haya encontrado, digo, el dominio son todos los reales menos los valores de x que yo haya encontrado donde la función no está definida. ¿Está bien? Ok. Bueno, y por último lo que vamos a ver son ahora los radicales. Dice, cuando figuran radicales de índice par, los radicandos no pueden tomar valores negativos. O sea, si nosotros definimos la raíz, como la está definida acá, yo tengo la raíz y el n, que es n, tiene que ser, si n es par, debemos tener que a sea mayor o igual que 0. O sea, ¿qué es a? Lo de adentro. O sea, raíces pueden ser de índice par 2, o sea, la raíz que tiene n par 2 es una raíz cuadrada. Que tenga n4, n6, ¿sí? ¿Qué condición tiene que cumplir lo de adentro? Bueno, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, me está diciendo que siempre lo de adentro tiene que ser positivo. Porque si es negativo, no está definida. Por eso me lo está diciendo. Si ustedes hacen el cálculo de una raíz cuadrada de un número negativo en la calculadora, les va a tirar error. Le va a tirar match error, o sea, un error matemático. No es que la pila anda mal, sino que no está definido. Entonces, cuando yo voy a calcular en estos casos las raíces, perdón, el dominio, estoy buscando el dominio de esta función que es un radical, lo que me tengo que fijar es lo que está adentro. X menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, lo de adentro. Entonces, ¿qué digo? Bueno, x menos 5 mayor o igual que 0 y despejo. O sea, es una inecuación de primer grado, despejo normal, como siempre. La única regla que tengo que tener en cuenta es la regla de cuando paso un número negativo dividiendo, cambia la desigualdad de sentido. Sí, esa es la única regla. Pero acá no tengo nada de eso, paso despejando el 5 y me queda x mayor o igual que 5. O sea, el dominio o la solución sería de 5 a más infinito. O sea, que la función, o sea, lo de adentro o la función va a existir, la función siempre va a existir, siempre que yo ponga valores de x entre 5 y más infinito. Siempre va a existir. Ahora, si yo pongo el 4, 4 menos 5, menos 1, raíz de menos 1 no existe.
siempre y cuando el n sea par. Recuerden, n sea par, en este caso es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces el n es 2. Al ser n par, no, lo de adentro tiene que ser mayor que 0. Entonces acá en el segundo yo tengo, si ustedes ven, tengo las dos condiciones. Tengo en el numerador es la parte de arriba, tengo la condición del radical. Y en el denominador tengo la condición del denominador. Entonces, lo que yo tengo que hacer para cuando me toquen estos tipos de dominios es buscar los dos dominios individuales y después hacer la intersección de esos dominios. Es como que yo busque la solución 1 y la solución 2 y después busque la intersección de las soluciones en una recta real que vivimos en la práctica 1, ¿no? Práctica 1 y práctica 2. Entonces lo que yo tengo que hacer es básicamente algo así. Al tener dos condiciones, lo que voy a buscar son los dominios individuales y después voy a hacer la intersección entre esos dominios. Y eso me va a dar la solución total o el dominio real, entre comillas, de la función. Entonces la condición de arriba del radical es que el argumento, lo de adentro, lo de color rosadito, sea mayor o igual que 0. Y lo de color azul es la condición que sea diferente de 0, que no puede valer 0. Entonces, ¿qué hacía en el primero? En el primero lo que hacía era 2 más x mayor o igual que 0, despejaba, despejo, el 2 pasa negativo, entonces me queda de esta forma. ¿Y cómo quedaría este dominio, el dominio para esta condición? Bueno, el dominio quedaría de menos 2 a más infinito, o sea, los x mayores a menos 2 siempre están hacia los x mayores siempre están a la derecha. Recuerden eso, ya lo vimos en la clase 1 y 2. Entonces el dominio vendría a ser este vendría a ser el dominio para la solución de arriba, ¿no? O sea, el dominio para el radical. El dominio sería la primera solución. La segunda solución o el segundo dominio vendría a ser 3 menos x igual que 0. Despejo, el 3 va a pasar negativo, con este negativo va a pasar dividiendo y se va a hacer positivo, ¿sí? Después ustedes lo hacen, fíjense, chequenlo, va a quedar x igual a 3. ¿Qué significa eso? Que la función, la parte de abajo, puede tomar todos los valores, todos los reales menos el 3, ¿sí? Porque 3 menos 3 da 0, fíjense, 3 menos 3 da 0. O sea, esto se hace 0 con el valor 3, x igual a 3. Entonces la función no puede tomar, o el dominio en la parte de abajo, podría decir que son todos los reales, ¿sí? Todos los reales menos el 3. O podría escribirlo así, ¿no? De menos infinito a 3, unión de 3 a más infinito. Entonces, ¿por qué lo escribí así? Porque ahora lo voy a poner en una recta real. Fíjense, acá tengo el 3. Paréntesis, todo esto vendría a ser esta parte de menos infinito a 3. Recuerden que tengo que buscar la intersección entre esta solución y esta solución. Fíjense, menos infinito de 3, todo esto sería, ¿sí? Todo este sería esta parte. Unión 3 más infinito. Sería toda esta parte. Fíjense que en el 3 no hay nada, no está definido. Por eso no puse nada. Y ahora tendría que hacer este, ¿no? De menos 2 a más infinito. O sea, corchete y a más infinito sería todo esto. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que la intersección sucede. Sería toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte de menos 2 incluido, porque está con corchete, hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque recuerden que el 3 no está incluido, ¿sí? Pero después las líneas se siguen cruzando acá. O sea, no se sigue habiendo dos colores, no están cruzadas, pero sigue habiendo dos colores. Entonces esta también es solución, toda esta parte. Entonces sería de menos infinito hasta 3, que 3 no está incluido, y después unión de 3 a más infinito. O sea, nos estaría quedando así el dominio real, total, para esta función. De menos 2 a 3, unión de 3 a más infinito. 3 no es solución. ¿Por qué? Porque si ponemos 3, acá abajo no está definido. Podemos poner cualquier número acá abajo. Fíjense, este es el dominio real total que encontramos. La intersección entre los dos dominios. Fíjense que el 3 no está definido. Perfecto. ¿Por qué no está definido el 3? Bueno, mira, porque si pongo el 3, 3 menos 3 da 0. Y acá no está definido. No existe la función. ¿Y el 3 puedo poner arriba? El 3 sí, puedo ponerlo arriba. Pero acá está el problema, abajo. Así que no lo puedo poner entonces. Porque si lo ya acá, ya tengo un problema.
Y después, mira, después dice menos 2, perdón, menos 2, menos 2, dice que es solución porque tengo corchete, fíjense que tengo corchete. Bueno, 2 menos 2, porque sería 2 menos 2, daría 0. Raíz de 0 es 0, o sea, eso no hay problema. Y abajo está definido, porque el único que no está definido es en 3. Fíjense si yo pondría el menos 3. Menos 3 no es solución. Entonces pongo un menos 3 arriba, ¿no? 2 menos 3 me daría menos 1 arriba, ¿no? Menos 1. Raíz de menos 1 no existe. Entonces todo esto ya no existe. Por eso acá no hay solución. ¿Sí? Y si pondría el 4, acá tengo el 4 supuestamente es solución, ¿no? En esta parte el 4 es solución. Bueno, pon el 4, mira. Pones el 4, 3 menos 4, abajo da menos 1. No hay problema, porque el problema es cuando se hace 0, y ahí no se hace 0. Y arriba, 2 más 4 da 6. Raíz de 6 sí existe. Entonces fíjense que la solución sería esta, de menos 2 a 3, unión de 3 a más infinito. Entonces ustedes lo que tienen que hacer cuando ustedes le dan, en los casos de los dominios donde tienen dos condiciones, lo que tienen que hacer son los dos dominios por separado, condiciones individuales, ¿sí? Y después trazar una recta, como hacíamos en la práctica 1, y buscar la intersección entre esos dominios. La intersección entre esos dominios va a ser la solución del dominio total. ¿Se entiende? Bueno, y nada, eso solo nada más. Así que bueno, espero que hayan entendido, que les haya gustado. Y cualquier cosa nos estamos viendo en el próximo video, que en la próxima clase ya estamos viendo de cómo graficar la función lineal y qué es una función lineal y todo eso. ¿Sí? Hasta luego.